informáticos en un video. Mi equipo está conformado por Fabiola Michelle García Hernández, Leonardo de Jesús Gutiérrez Muñoz y su servidor, Francisco Emanuel de Luna Ortega. A mí me tocó el tema de la creación de la PC, las ventajas y las desventajas que puede llevar esto. En el año de 1975, cuando se creó la primera PC, difícilmente se podría ver la complejidad en el manejo de la información que se genera a través de la red que se origina en 1963. Sin embargo, la masificación y disminución en los costos de las computadoras personales, así como la apertura de la red, dio inicio a la formación de un mundo virtual con limitadas posibilidades. Esto originó ciertas ventajas. Una de ellas fue que la comunicación al instante entre dos países situados en los extremos del mundo. Eso fue una de las ventajas, pero a la vez se generaron serios problemas en relación con el uso y el abuso de tal producto tecnológico. La incorporación del Internet al mundo real fue aplastante, de tal manera que las naciones no se encontraban preparadas para los mecanismos legales necesarios. Esto dio lugar a que se generaran congresos internacionales para intentar regular la situación que se estaba provocando en todo el mundo. En 1999 que se incorporó la legislación de los delitos informáticos. Para continuar con el tema, primero debemos entender qué es el concepto de Internet. El Internet es una red de computadoras interconectadas entre sí para intercambiar información desde cualquier lugar del mundo, a base de un lenguaje que solo entienden las máquinas. Al tener este intercambio se crea el espacio virtual o el ciberespacio, que no tiene un lugar físico. Está formado por la información contenida en los medios electrónicos de almacenamiento, por lo que la información llega a un lugar fijo, pero no deja de ser accesible para el resto del mundo. Dentro de la red existen diferentes métodos de comunicación con su respectivo fin. Por ejemplo, el email funciona como un correo tradicional y el FTP, que funciona como el sistema de intercambios de libros de la biblioteca, entre otros. Uno de estos servicios es el más reconocido, que es el servicio web. Consiste en una especie de página donde se coloca cierto tipo de información respecto a algún tema. El Internet no solo sirve para el traslado de información, sino también para hacer actividades de compra-venta, arrendamientos, etc., que han fomentado un cambio a nivel mundial. Por eso se considera el tercer movimiento que cambió a la humanidad después de la agricultura y la revolución industrial, permitiendo que las personas puedan realizar un sinfín de actividades y más, ya que este medio es de muy fácil acceso gracias a la tecnología actual. Sin embargo, no todo es color de rosa. El Internet también ha sido utilizado para realizar diversas tareas ilegales como robos o falsificación de identidad. Y a pesar de los intentos que ha realizado el gobierno para controlar la situación, esto sigue ocurriendo, por lo que se recomienda siempre tener un respaldo de información y proteger esta información, y más si se trata de alguna empresa importante. Se integra por diferentes individuos: usuarios, proveedores de servicios y proveedores de hosting. El usuario es la persona física o jurídica que mantiene la página. El proveedor de acceso a Internet es la empresa que te da el servicio de Internet. Por último, el proveedor de hosting es la empresa o la persona que te destina parte de su espacio virtual para tu página. Quien brinda el hosting puede hacerlo desde cualquier parte del mundo. La gente que accede a Internet, es necesario poner reglas para modular el comportamiento de los usuarios y distinguir a los delincuentes. Se crean leyes con respecto a las diferentes situaciones que se presenten. Por ejemplo, algo de lo que se han quejado mucho los usuarios es del correo spam. Esa ausencia de discriminación entre el correo deseado y no deseado creó el spamming. En nuestro país se obliga a las empresas a respetar la decisión del usuario a decir que no desea este tipo de correo. En Estados Unidos se creó la ley federal para combatir la pornografía y los mensajes no deseados.
La regulación del Internet es un enorme reto de carácter internacional, ya que millones de personas pueden acceder al mismo tiempo con diferentes motivos y algunos, aunque parezcan buenos, pueden traer consecuencias muy terribles. En nuestro país lo único que se está sancionando legalmente es la pornografía infantil. El tercer tema a tratar es jurisdicción y competencia. En ello se abarca la competencia en materia de acciones penales por el uso de Internet. También abarca el derecho a la no intervención de las comunicaciones privadas. La jurisdicción considerada la facultad del Estado para su administración de manera justa. En los casos concretos son parte de órganos judiciales, exclamadas al efecto. Para poder ser considerada exclamada como jurisdicción, se debe considerar obligatoriamente las partes del proceso conocido como notio, establecer la fuerza para que éste se cumpla, entre otros. La competencia es la legitimidad ante el juez o cualquier otra autoridad con el conocimiento mismo. El otro tema a tratar es competencia en materia de acciones penales por el uso de Internet. Esto significa siempre una problemática difícil de resolver dentro de cualquier sistema jurídico. Proceso de implementación de nuevas tecnologías a la actualidad por cuestiones jurídicas. La consecuencia que contrae consigo mismo es de que lo jurídico natural de los jueces debe contener el conocimiento de los antijurídicos, se crea a través del Internet. Todo esto que aplique dicha índole deberá tener con ello proceso y preparación acorde a las nuevas tecnologías implementadas. El último tema a tratar es el derecho a la no intervención de las comunicaciones privadas. Es el punto álgido en Internet donde se establece una posibilidad federal que sea autorizada la intervención en cualquier comunicación privada. Dicho con esto lo anterior, se reserva la intromisión legal solo en aquellos casos que implique la delincuencia organizada. Dicho todo lo anterior, todo esto refleja la existencia de los delitos informáticos. Es un verdadero reto a tratar para disminuir la incidencia delictiva por medio de Internet. El tema son los delitos informáticos. Entonces, el primer subtema son los delitos informáticos, una aproximación. Yo les voy a dar más o menos una introducción. Debe entenderse por toda aquella conducta, un delito informático, una conducta ilícita, susceptible de ser sancionada por el derecho penal, consciente en el uso indebido de cualquier medio informático. Cuando se oye que un hecho puede ser constitutivo de un delito, lo primero que se hace es acudir a las normas para saber si está o no prohibido en la ley penal, lo que conduce a que el análisis no inicie con una conducta prejurídica. Es la antijuridicidad. El objetivo de esta es establecer si la conducta prohibida por la legislación es contraria al orden jurídico en general, y por ello el hecho típico y antejurídico se le denomina injusto. Por el contrario, si el hecho típico está amparado por alguna causa de justificación, ya no hay delito. Culpabilidad. Es la tercera categoría y el último escalón de la teoría del delito. Aquí se hace un juicio para ver si el involucrado realmente atentó en contra del orden jurídico. Se conforma de 3 elementos: la imputabilidad del sujeto, que es si carece de sus facultades mentales o si tiene falta de madurez; su conciencia ante la antijuridicidad de la conducta, que esto quiere decir que realmente haya atentado en contra del derecho; y la ausencia de causas excluyentes de la culpabilidad. Para que este proceso pueda llevarse a cabo, primero se necesita ayuda de un especialista que cheque al sujeto en cuestión para descartar cualquier problema mental que éste pueda llegar a tener. Naturaleza jurídica del derecho informático. El derecho informático nace de una rama del derecho, ya que se necesitaba controlar las situaciones que se estaban llevando aquí por este medio del Internet, como la piratería, robo de datos, etc.
La Organización de las Naciones Unidas reconoce como delitos informáticos las siguientes conductas. 1. Fraudes cometidos mediante la manipulación de computadoras, que viene siendo los datos de entrada, por programas o por datos de salida. 2. Falsificaciones informáticas. Esto se hace utilizando sistemas informáticos como objetos o instrumentos. 3. Datos o modificaciones de programas o datos computarizados. Aquí es donde entran los virus, gusanos, bombas lógicas o cronológicas, accesos no autorizados, piratas informáticos o hackers y reproducción no autorizada de programas informáticos con protección legal. El quinto punto a tratar es una breve reseña histórica del delito informático. En nuestro país a lo mucho hemos llegado a 10 años del delito informático, a comparación de Estados Unidos, que se estableció desde el año de 1977 por dicho senador Rybakov. Hubo una convención sobre los delitos informáticos. Sus objetivos fueron armonizar las leyes penales, proveer reglas de procedimientos, establecer régimen dinámico y efectivo. En dicha convención, los ministros que estuvieron presentes fueron de los de la Unión Europea, Estados Unidos, Sudáfrica, Japón y Canadá. El sexto punto a tratar es la clasificación de los delitos informáticos. Existen 3 tipos. La delincuencia organizada se refiere a la ley contra la delincuencia. Es la actividad delictiva de un grupo o una estructuración de varias personas partícipes. El segundo delito es el delito de la pornografía. Esto se refiere a personas menores de 18 años o personas sin la capacidad del conocimiento de ley